Listo. Listo, ya Simon inició la grabación. Listo, muchachos. Buenos días para todos. Hoy vamos a dar inicio pues a la clase de Data Lake. Ahí sí me escuchan bien, primero, y si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de Data Lake. En la clase pasada abordamos los almacenes de datos o los warehouse de forma teórica y práctica. Y en la presente clase pues vamos a abordar entonces todos los conceptos acerca de los lagos de datos, también conocidos pues como Data Lakes, por su traducción en inglés. Y de una vez los invito pues a la próxima clase que va a ser acerca de Lakehouse y que estamos preparando pues como algo muy interesante ahí con un ejercicio muy completo que también les va a dar pues muchas ideas para el proyecto final. Entonces ya hemos hablado pues bastante de los lagos de datos a lo largo del semillero, ya hemos hecho muchos ejercicios utilizándolos, de hecho pues desde el principio, desde las primeras clases hemos hecho ejercicios con buckets de S3, que es la opción pues de Data Lake de Amazon. Entonces creo que muchas de las cosas las vamos a ver pues como a manera de repaso, por lo menos en la parte práctica. Vamos a hacer una demo también muy completa que les va a servir mucho también para el ejercicio práctico, para el proyecto final. Y bueno, pues vamos entonces. Bueno, entonces, primero la pregunta clave, ¿qué es un data lake? Entonces, tenemos que los lagos de datos son repositorios centralizados que permiten almacenar datos estructurados y no estructurados en cualquier escala y en cualquier formato. Lo que vemos acá en la imagen, pues es la representación más común de lo que vemos pues para un data lake, y es que en un mismo lugar podemos tener archivos planos en sus diferentes formatos, podemos llevar información que tenemos en bases de datos de diferentes proveedores y motores, archivos multimedia de todos los tipos, audios, videos, PDFs, documentos, información de redes sociales también en streaming incluso, y otra información de sensores para aplicaciones pues, de Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, esto nos permite pues, almacenarlos en cualquier formato, tenerlos sin modificar y sin estructurarlos previamente, ¿cierto? No es necesario, pues en este caso, como en las bases de datos, que la información ya tenía que llegar con pues sí, con una estructura pues definida. Entonces, a partir de estos datos se pueden ejecutar pues, diferentes análisis, desde reportes y visualizaciones hasta procesamiento de grandes volúmenes de datos, pasando por análisis en tiempo real, pasando por machine learning, entre otros modelos de inteligencia artificial que puedan apoyar la toma de decisiones basadas en los datos que tenemos en este tipo de repositorios como son los data lake. Algunas características claves de los data lake, que a continuación vamos a profundizar un poco más en esto, es el almacenamiento de datos en bruto, bien sean pues estructurados o no semiestructurados. También se soporta el esquema de demanda en cuanto a la escritura, almacenamiento y lectura, es decir, que vamos a pagar por el uso de lo que estamos haciendo, si vamos a hacer muchas lecturas o pocas lecturas y muchas escrituras, y también si vamos a almacenar mucha información o no. Entonces, también pues todo esto bajo el esquema pues on demand de la nube. Y en términos generales, es un almacenamiento pues de muy bajo costo, como lo hemos visto pues en el caso de los buckets de S3, que tiene diferentes modalidades de costo según el ciclo de vida de los datos. Recordemos cuando hacíamos el ejemplo de que pagamos solo una pequeña parte cuando tenemos datos que utilizamos para archiving o para archivado, y pagamos un poco más pues por los datos que necesitamos con un rápido acceso,
Y bueno, pues esto mismo se tiene para la solución pues, de almacenamiento de Azure, en este caso pues que es el Azure Data Lake Storage de primera y segunda generación, que es el famoso Blob Storage, y aplica exactamente lo mismo. Podemos tener información y pagar pues muy poco o con un descuento pues a partir pues del ciclo de vida de los datos y de la modalidad pues con la cual los tenemos almacenados. Y bueno, pues lo que les mostraba pues en la imagen, creo que esto es como el foco central de lo que vamos a ver pues como a lo largo de la charla, que es un lugar en el cual vamos a llevar muchísima información y la podemos acceder pues con ciertos beneficios pues para el negocio, que también es algo muy interesante y que está muy documentado para el tema de los data lakes. Bueno, vamos a hablar de algunas de las razones claves para adoptar un lago de datos y podemos dividir estas razones en unas razones funcionales, que son pues como estas que podemos entender pues así como el lenguaje natural, y algunas razones técnicas que son estas que nos hacen pues como catalogar esta solución para cierto tipo de desarrollos o para cuáles no. Entonces, bueno, por ejemplo, la habilidad que tiene el Data Lake para aprovechar los datos desde una gran cantidad de orígenes en un menor tiempo, este tipo de tecnologías se prestan para que los usuarios sean capacitados y contribuyan con la carga de información bajo un gobierno definido. Entonces, esta es una característica funcional muy importante, y es que, por ejemplo, hay un equipo que se dedica a almacenar documentos, a cargarlos, hay otro equipo que se dedica a trabajar solo con la información de los clientes y otro que se dedica pues al tema de las ventas y la analítica sobre las ventas. Un ejemplo pues como muy común en una organización, y todos necesitan pues centralizar la información y tenerla disponible en un mismo lugar. Esto es muy fácil pues de hacer con las herramientas de Data Lake y de gobierno de datos. Entonces es una gran razón funcional pues como para tener este tipo de lagos de datos en la organización, entre otras pues, razones. Estos mismos usuarios pueden hacer la carga pues, de la información que van a consumir. Esto se traduce pues, en mejores interacciones con los clientes, ya que diferentes vértices de la organización pues, tienen la facilidad de almacenar y analizar la información pues, como lo necesitan. Esto también se traduce, por supuesto, en eficiencias para los procesos de innovación e investigación, y también significa una mayor eficiencia operativa en muchas de las áreas de las organizaciones. Y de hecho, pues eso no es como que lo estamos diciendo así, sino que eso pues está documentado en encuestas y en estudios. Y ahorita vamos a ver uno, por ejemplo, uno que hizo el mismo Amazon. También tenemos unas razones técnicas que son estas capacidades que nos habilita el uso de este tipo de herramientas. La primera, que es muy importante, es la escalabilidad y el costo, ya que esos aprovechan pues el almacenamiento objetual, que es muy económico, prácticamente ilimitado, y que permite almacenar desde kilobytes hasta petabytes sin tener que ir y configurar nada, ¿cierto? Simplemente pues, lo hacemos y el Data Lake sin fondo nos va a cobrar pues por lo que estamos haciendo, ¿cierto? Lo que estamos escribiendo y lo que estamos almacenando. Y esto abarata, por ejemplo, la retención de logs y de información histórica, que es muy necesaria en todos los procesos pues, de analítica. Otra razón técnica importante es la flexibilidad de los datos, ya que como lo mencionamos pues anteriormente, todos los tipos de formatos pueden ir acá, MP4s, CSVs, Parquets, entre otros. También tenemos algo interesante, y es el desacoplo cómputo-almacenamiento, el cual nos permite tener motores de consulta distribuidos, como son Spark, Snowflake, Databricks, Redshift, entre otros. Es decir, que al no tener una base de datos que depende de una instancia, sino que simplemente tenemos los datos y los podemos acceder desde diferentes motores de consulta, esto tiene pues beneficios, ya que no hay una dependencia como tal de el lugar donde se almacena y la forma bajo la cual se va a consultar la información. Esta tecnología siempre se agradece pues tener este tipo de desacoples tecnológicos y no depender de una tecnología o de la otra para lo mismo. Los data lakes también sirven como la base para la analítica en los negocios, en casi todos los espectros pues, de la analítica.
desde la inteligencia de negocios, gráficas descriptivas simplemente para encontrar información o para hacer pues, minería y encontrar características en la información, reporterías, pero también modelos de machine learning, inteligencia artificial generativa. Entonces es un lugar propicio para que nuestros usuarios y nosotros mismos, pues como ingenieros de datos, científicos de datos y otros roles, trabajemos pues con esa información que está centralizada y estandarizada pues en la organización. También el time to insight o tiempo de comprensión del análisis, pues la información, el tiempo que tenemos pues la información lista para ser analizada es mucho más corto, ya que se puede almacenar la información sin transformarla, y la transformación la puede hacer el analista cuando la necesita. Es decir, si el analista va a consumir la información cruda desde Power BI o desde un modelo de Machine Learning, pues el analista es el que decide en qué momento, pues si le sirve consumir la información como viene cruda, pues no, ni siquiera necesita transformarla. O la puede transformar previamente, ponerla en otro data lake. Ahorita vemos eso de la arquitectura pues medallón y ya luego pues poderla utilizar, ¿cierto? Pero el analista finalmente pues es el que decide cuándo se transforma la información. Entonces no es necesario pues como en las bases de datos que la información pues normalmente la cargamos ya lista pues como se debe de trabajar. Luego tenemos otro gran beneficio que es la centralización de la información. Esto nos permite pues tener datos de clientes, por ejemplo del CRM, transacciones, ERPs para la gestión pues, de recursos, otros tipos pues, de logs y entre otros registros pues, en un mismo lugar. Eso también facilita mucho el gobierno de datos y el acceso a los mismos mediante las democratizaciones pues, que se pueden hacer. De hecho, en la demo vamos a ver una herramienta que funciona para eso, que en este caso pues, es Lakeformation, la cual nos permite fácilmente pues, dividir entre diferentes tipos de roles. Entonces, por ejemplo, Pipe es un analista, Simon es un administrador, entonces pues, cada uno va a ver una información diferente pues, de acuerdo a los roles pues, que se estandarizan. Y también con gobierno nos referimos al proceso mediante el cual Pipe va a solicitar en un futuro pues, ser administrador pues, porque él tuvo un ascenso o porque le cambiaron su rol. Entonces, este tipo de herramienta nos facilita mucho toda esa interacción pues, como funcional y técnica. Y los lagos de datos también permiten la fácil catalogación de los datos mediante servicios como Glue y Databricks. En esta clase vamos a hacer un ejercicio práctico con Glue también, pues vamos a ver que lo vamos a incluir, pues sí, y vamos a generar unos catálogos de Glue a partir de una información que consumimos por APIs. Y también por último, pero no menos importante, es lo que ya mencionaba un poquito, y son estas capas lógicas de los datos, que nos permite tener los datos en bruto, luego pasarlos a unos datos de prueba, que pueden ser datos ya formados, pero pues un poquito más pequeños, no necesitamos pues, trabajar con un volumen tan grande, y ya luego podemos tener datos listos. Aquí cuando hablamos pues, de estas capas lógicas, normalmente hablamos de capas de procesos, calidad y resultados, o lo más conocido pues que es bronze, silver y gold, para las diferentes capas pues en las cuales movemos la información. Bueno, como les estaba diciendo, pues esto pues que les decimos que los data lakes son súper importantes, no es algo que estamos diciendo pues nosotros acá, sino que es algo pues que se ha venido estudiando mucho. Las empresas, entonces tenemos que las empresas que implementan arquitecturas de datos modernas, incluidos los lagos de datos, han demostrado ventajas medibles en cuanto a la eficiencia operativa y al crecimiento de los ingresos. De nosotros que ya sabemos pues como el tema de los datos, ¿cierto? Pues que estamos aquí pues como estudiando, para nosotros es muy obvio pues porque el hecho de tener la información nos permite ser mucho más ágiles, entender el negocio de forma rápida, reaccionar a lo que está pasando. Caso contrario, pues que cuando una persona no centraliza los datos, pues una organización no tiene esa centralización de datos y todo su actuar es a partir pues como de intuiciones. Cómo nos fue este mes, cómo estuvimos. Entonces, para nosotros pues aquí pues debería ser pues como más que obvio. Las empresas que utilizan esta estrategia integral de datos pueden tomar decisiones basadas en datos pues de forma más rápida,
personalizar la experiencia del cliente, pues porque si estamos entendiendo quién está comprando y qué está comprando y por qué, que es información que nosotros deberíamos obtener de los datos fácilmente, entonces vamos a optimizar pues todo el tema de la experiencia de cómo le llegamos al cliente y cuál es el producto que él necesita y cuándo. También optimizar las operaciones, en el caso pues de los análisis de mantenimiento, las operaciones logísticas, transportar y almacenar pues diferentes pues, tipos de insumos. No es lo mismo pues cuando no se tiene la información centralizada que cuando ya está lista pues para que un analista la utilice. Y también pues algo muy importante es identificar nuevas oportunidades de ingresos a través de la competencia, ¿cierto? Poder analizar el mercado y poder acceder a esa información también. Y lo que les muestro acá en pantalla, esta gráfica, es un estudio que hizo Amazon y que lo publicó en la investigación de 451 Research de Vanguard, que es una empresa de S&P Global, que es una empresa pues muy grande, que tiene muchísimos vértices pues, en la industria. Y básicamente lo que publica Amazon es que estas son las tres razones principales, o los tres beneficios principales, perdón, pero miren que hay otros beneficios muy importantes en el uso de los data lake. Entonces, en primer lugar, está el desarrollo y mejoramiento de productos y servicios. Lo que vimos, pues si vos sabes qué le estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo, pues tenés más facilidad porque ya estás identificando la necesidad del cliente y el volumen pues de esa necesidad. Entonces, le permite a las organizaciones ser mucho más reactivos con este tipo para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. En segundo lugar, tenemos mejoras en la agilidad del negocio. También, ¿cierto? Un beneficio pues muy fácil de obtener cuando centralizamos la información. Tenemos todo tipo, pues tenemos la reactividad a nuestro favor, porque ya conocemos el negocio, cómo se está comportando, cómo se está moviendo. Entonces, pues básicamente tenemos que tomar decisiones a partir de esto. Y de tercero, también mejoras en asuntos regulatorios y legales. Pues en las organizaciones grandes esto es un tema siempre muy complicado. Imagínense, por ejemplo, en un banco, una entidad financiera o una de esas, la cantidad de información regulatoria y dónde hay que tenerla. Entonces, siempre es importante pues centralizar esto y sobre todo porque son negocios que no pueden operar sin este tipo de informaciones. Entonces, también pueden encontrar pues ahí como dificultades y el Data Lake es una solución pues, muy sencilla. Y ya por acá vemos pues otros beneficios, por ejemplo el incremento de ventas, bajos costos, entre otros. Pero bueno, quedémonos con estos tres primeros que publicaron. Listo. Bueno, entonces, otra cosa, que es el esquema de escritura y de lectura. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación, creo que lo vamos a entender un poquito más a continuación cuando lo comparemos con el Data Warehouse. Pero entonces, el esquema, el esquema pues, al escribir, se define, es cuando definimos el esquema de los datos antes de almacenarlos. El caso más común es cuando hacemos una ETL y buscamos garantizar esa consistencia de los datos y la estructura con la que va a quedar, pues desde el comienzo, ¿cierto? La tabla normalmente en SQL o en un warehouse, cuando lo creamos, pues definimos, eso es un bar chart, eso es un número entero, eso es un date. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de schema on write. Y también tenemos el schema on read, y es cuando los datos llegan sin ningún tipo de validación y simplemente los almacenamos. Los datos pueden ser no estructurados, estructurados. Y es el esquema de lectura que manejamos en el caso de los procesos de LT. Y esto pues lo explicamos para poder venir acá y enfrentar el Data Lake frente al Data Warehouse. Bueno, entonces primero, el tipo de datos que tenemos en el Data Lake es de todo tipo, como ya vimos. Pueden ser estructurados, semiestructurados, no estructurados. Mientras que en el Data Warehouse, solo datos estructurados. Bueno, pues no quiero hacer parecer que el Data Lake es más importante que el Data Warehouse, pues porque los dos son para cosas diferentes, ¿cierto? Entonces no, tampoco quiero vender pues como que el Data Lake es mejor, no, pues los dos son muy importantes y nosotros, los que estamos acá estudiando, pues deberíamos de saber pues en qué casos utilizar uno o el otro.
Bueno, el esquema, lo que acabamos de ver, entonces el Data Lake funciona en esquema on read, es decir, que pueden llegar a la información sin una validación previa acerca de su estructura, pues porque es un almacenamiento objetual. Vamos a depositar allá los diferentes elementos que vamos a leer luego. En el caso del Data Warehouse, es un schema on write, es decir, que ya para poder inyectar información, tuvimos que haber definido cómo va la información. Y si tratamos de inyectar un float o un string en una columna o en un tipo de dato pues que ya habíamos definido como entero, eso va a fallar de una, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de procesos en los que somos rigurosos con la información, pues tiene que ser así. En el Data Lake, todo tipo de archivos, como ya lo hemos dicho, mientras que en el Data Warehouse son tablas pues optimizadas, normalmente pues almacenamiento columnar en tipo Parquet, o insertar o inserciones pues en las bases de datos. El costo de almacenamiento en los Data Lake es muy económico, como ya lo hemos visto, ya que simplemente pues es como tener un barril sin fondo donde podemos separar la información por diferentes carpetas, mientras que el costo de almacenamiento en el Data Warehouse sí es un poquito más alto, y sobre todo pues porque necesitamos para poder leer la información y pues para las soluciones de warehouse, sí tenemos un acoplamiento del almacenamiento con un cómputo optimizado para esa lectura. ¿Cierto? Normalmente pues un tipo de RAM mucho más alto, procesamiento más alto, ¿cierto? Entonces ahí pues como el costo pues por todo lado, por así decirlo, se sube, se incrementa pues en cuanto al data warehouse. En cuanto al procesamiento del Data Lake, tenemos que es flexible, podemos procesar con Spark, podemos hacer lectura con Athena, con Presto, entre otras herramientas. Mientras que en el Data Warehouse, normalmente pues en el motor, según la base de datos, pues vamos a tener un motor de SQL clásico pues para hacer consultas estructuradas. Esto no es ni mejor ni peor, ¿cierto? Simplemente pues son las diferencias. Los casos de uso del Data Lake pueden ser Machine Learning, Big Data, análisis exploratorio, todo tipo, ¿cierto? BI, descriptivos, reportes, pero en esto sí se enfoca un poquito más el Data Warehouse, sí se enfoca más en la inteligencia de negocios, en reportes, en dashboard, inclusive para apoyar otras aplicaciones que necesitan la información con mucho músculo, información pues, que venga de forma pues como muy rápida, en tiempos oportunos. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo, pues un Data Lake sí nos sirve para temas de BI, pero dependiendo del rendimiento y el desempeño que necesitemos en la solución, pues vamos a tener que contemplar un warehouse o un Data Lake. Normalmente se hacen pruebas, ¿cierto? Porque uno siempre se quiere quedar con el Data Lake, que es más económico, pero pues si el usuario entra al reporte y tiene que esperar 15 segundos para que esté la información, en muchos casos eso no va a funcionar. Ese caso de uso pues va a tener varios problemas. La escalabilidad del Data Lake es muy escalable. El Data Warehouse también tenemos, pues, que es muy escalable, pues, porque ya tenemos Data Warehouse en la nube. En ambos casos podríamos tener, pues, como un Data Lake en tierra o un Data Warehouse, pues, aprovisionado en tierra. Y en ambos casos tendríamos, pues, la dificultad del escalamiento, que es importante, pues, mencionarlo en este caso. Y ya en cuanto a la gobernanza y control, el Data Lakehouse, el Data Lake, perdón, sí es un poquito más complejo, pues porque requiere de otras herramientas como Lake Formation, que a pesar de que es fácil de utilizar, pues sí requiere otro tipo de herramientas para poderlos gobernar, ¿cierto? Un bucket de C3 o la información de unos catálogos, no es posible decir, pues como que el IP tenga acceso a esto y eso se vuelve complejo cuando ya tenemos pues muchísimos empleados y los tenemos que asignar por roles. Y en el Data Warehouse, pues la seguridad y la gobernanza, pues normalmente viene ya integrada y es mucho más madura, pues y centralizada. Tampoco me parece pues que sea mejor la gobernanza pues del Data Warehouse sobre el Data Lake. Ambas creo que tienen muy buenas formas de gobierno. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta hasta el momento. Listo. Bueno, digamos si algo me interrumpe. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las capas de los Data Lake.
ya que como tal no son una única capa. Pues cuando hablamos de almacenamiento o de ese tipo de capacidades tecnológicas, pues que solo estamos hablando de una capa. En este caso, el Data Lake está compuesto por diferentes componentes tecnológicos. En primer lugar, eh, podríamos tener la capa de ingestión. Esta es la responsable de recibir los datos desde los diferentes orígenes y fuentes externas para llevarlos al almacenamiento del Data Lake. El tipo de carga de los datos es lo que ya conocemos, que pueden ser en batch, que son estas cargas periódicas según la necesidad del dato y de la oportunidad pues, de tenerlo, intradiario pues o cada tanto. Y también tenemos pues información en streaming, que son estos datos que se están cargando continuamente y que normalmente nos apalancamos por protocolos como Apache Kafka y herramientas como AWS Kinesis. Listo, pues bueno, esto pues como en cuanto a mencionar por la capa de ingesta. Luego se tiene la capa de almacenamiento, que es donde llegó la información que se ingestó. Este, por así decirlo, es el corazón del data lake, ya que aquí se almacenan los datos en bruto y sin necesidad pues, de transformarlos previamente, como lo hemos dicho. Este almacenamiento es escalable, barato, flexible, soporta todo tipo de archivos y los datos pueden venir de diferentes formas, ¿cierto? Estructurados, semiestructurados o no estructurados. Y algunas de las tecnologías más comunes son los buckets de S3, los Azure Data Lake Storage, los Storage también se pueden conocer. Google tiene el Cloud Storage y también están los entornos HDFS para aplicaciones on-premise, que también son muy útiles y son muy utilizados en las organizaciones. Eso es algo que hay que considerar siempre, pues, si tener las soluciones on-premise o tenerlas pues en nube, hay que realmente es cuestión pues de tirar números y de la proyección que se tiene, no, la tierra tampoco pues es mala. Bueno, luego de la ingestión y el almacenamiento sigue una capa importante que es la de catalogación, que es donde se crean metadatos. Y los metadatos permiten organizar y describir los datos pues que tenemos almacenados, los nombres de las tablas, las columnas, el tipo de dato que va pues en cada tabla, la ubicación de los archivos, es decir, la metadata real pues de los datos. Entonces, cuando hablamos de metadata, es porque vamos a definir un esquema que es mediante el cual vamos a ir a consultar la información que se encuentra, ¿cierto? Entonces, podemos tener una carpeta en un bucket de S3 o en un blob storage llena de archivos Parquet y en la metadata, en este caso, pues lo que tenemos en pantalla, que es un catálogo de Gloom, vamos a definir entonces cómo las reglas mediante las cuales vamos a ir a consultar esa carpeta que está llena de parquets. Los parquets son pues archivos en formato columnar. Entonces, bueno, pues creo que el tema de la metadata ahorita pues también lo vamos a ver de forma práctica y algunos pues de las tecnologías más utilizadas son Apache Hive y Glue Data Catalog, que lo hemos abordado pues a lo largo del semillero también. Bueno, Bueno, los data lake también incluyen capas de procesamiento mediante las cuales se busca transformar, filtrar, agregar, analizar datos. Aquí se realizan consultas y procesos de ETL, transformaciones también para la preparación de los datos para posterior analítica o machine learning. Los tipos de procesamiento, de igual forma, pueden ser en batch, mediante Spark o Hive, por ejemplo, también en SQL, como es el caso pues, de Amazon Athena. Y cuando tenemos pues, transformaciones en streaming, hacemos el uso pues, de herramientas como Kinesis y protocolos pues, como Spark Streaming también. Algunas tecnologías, nuevamente, nos apalancamos mucho por Apache Spark, por Amazon Athena y por Hive, entre otras. Listo. Y finalmente, hay una capa de explotación de los datos para su uso final en la analítica. Esta capa proporciona acceso a los datos procesados para los usuarios finales, que normalmente son analistas, científicos de datos, aplicaciones o plataformas de inteligencia de negocios.
Algunas de las herramientas de BI pues, que más conocidas pues, que tenemos ahí son Superset, Tableau y Power BI. Digamos que en el cuadrante de Gartner, que es este cuadrante que cataloga las herramientas de diferentes entornos tecnológicos, en el caso de BI, pues está encabezada por Power BI y por Tableau. Y en este caso tenemos una muy interesante que es Superset, que ahora vamos a profundizar un poquito más en la prueba técnica que vamos a hacer. De hecho, Superset es un BI, pues vamos a ver que es basado pues en Python, entonces es open source y es muy interesante. Y algunos consumidores para temas de inteligencia artificial son Jupyter, pues, Notebooks, SageMaker y Databricks, por ejemplo. Esto es lo que les mencionaba de la arquitectura de medallones. Entonces, por acá tenemos diferentes orígenes de información. Normalmente la información la vamos cargando a un data lake bronze, que puede ser el de datos crudos, pues, o datos de procesos, como se pueda llamar en la organización. Eh, Luego hay una posterior transformación, pues, o limpieza, que esta puede ser una base de datos de QA, puede ser de pruebas, de Silver, o de información preliminar para hacer pruebas. Como les decía, no tiene que tener todo el volumen a veces pues, de la información que se tiene en Gold, según pues, el tipo de aplicación. Pero es muy útil también, pues tampoco estamos obligados a utilizar estos tres data lake o estas tres zonas, por así decirlo, donde está la información. En muchos casos, la información llega al bronze y con una simple transformación ya la tenemos en el gold, ¿cierto? Pues la información llega y solo le tenemos que quitar unas columnas y transformar algo, pues a lo mejor no necesitamos la capa silver y nos vamos a ahorrar la lectura, la escritura y el almacenamiento de la capa silver. Entonces, ¿cierto? Tampoco pues es una camisa de fuerza, pero esto es pues como la arquitectura que normalmente se conoce. Y finalmente, pues ya cuando pasamos un proceso de calidad, de limpieza, ya pasamos a los datos listos para el trabajo, que puede ser la zona de resultados o la zona gold, que es donde los datos ya están pues listos para ser consumidos, ¿cierto? Para ser consumidos por herramientas de analítica, reportería, ciencia de datos, y aquí pues agregaría aplicaciones, entre otro tipo pues de datos que puedan consumirse. También, pues, de la capa Gold se pueden hacer consultas, algo tan sencillo como hacer consultas de SQL, ¿cierto? Muchas veces en los negocios solo se necesita información para ir y preguntar, pues, hey, tengo esta consulta, pues, y voy y valido eso. Entonces, también. Y listo. Ya con esto terminaríamos, pues, la teoría del día de hoy y ya iríamos, pues, como al tema práctico. Entonces, no sé si tienen de pronto algunas preguntas, las resolvemos y nos vamos a un descanso de 10 minutos para que empecemos a las 10:51. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Ahí por el chat escribieron unas preguntas. Ah, gracias, María. Ya voy a ver. Ah, listo, súper. ¿Qué es más económico? ¿Implementar un data lake o un data warehouse? Normalmente el data lake. ¿Por qué? Porque el data lake lo podemos utilizar un barril sin fondo económico, es decir, un almacenamiento económico que si es on-premise es algo que aprovisionamos on-premise, si es en nube, en este caso tenemos los S3 que nosotros definimos pues cuánto vamos a pagar según el tipo de información, lo mismo en el blob storage, es decir, si vamos a hacer un archiving de información que necesitamos de aquí a 15 años, pues la metemos seguro en un lugar donde vamos a pagar más poquito. Entonces, en cuanto al almacenamiento, de entrada más económico, ¿sí o qué? Y en cuanto a la capa de cómputo, también normalmente tenemos algo más económico y es porque podemos utilizar herramientas sin licenciamiento, por así decirlo. Podemos disponer simplemente de una instancia de Linux, en este caso, pues, de herramientas como Glue, de Lambda. Podemos utilizar muchas herramientas, evitar pagar un licenciamiento y simplemente pagar por uso o por procesamiento. Entonces, en ese caso es mucho más económico el data lake en ambos casos, pues en el desacoplo pues que tiene de cómputo almacenamiento, el almacenamiento es más económico
y el procesamiento también es más económico. Caso contrario, en el warehouse, donde tenemos que el almacenamiento normalmente es un poquito más costoso, pues porque tenemos que almacenar la información en una instancia. Recordemos que la información nos la van a devolver, nos la va a devolver un servidor de alguna forma, ¿cierto? Pues si hacemos una consulta de SQL, pues es porque hay un servidor que va a ir por la información y nos la va a retornar, y eso necesita una RAM que normalmente es una RAM pues un poquito más alta, un procesamiento también bueno para poder acceder a la información. Bueno, sí, creo básicamente es eso. Es más costoso en tanto al almacenamiento y en cuanto al procesamiento. Listo. Y otra pregunta. Normalmente los datos tabulares se almacenan en formato Parquet por su compresión. Bueno, esta es la respuesta de Pipe. Muchachos, ¿qué más bien o no? ¿Cómo vamos? Pipe. Bueno, por aquí estaban preguntando una cosa, Sebastián Ceballos, que dice así: si tengo un data warehouse, ¿debo tener un data lake detrás para la fase bronce o no necesariamente? No. A ver, resulta que es que los data warehouse se implementan, parce, para casos de uso en los que mis fuentes de datos normalmente tienen datos tabulares, ¿cierto? Como lo pueden ser bases de datos transaccionales, ¿cierto? Entonces, para esos casos de uso en los que yo sí o sí necesito, pues como, y garantizo que todos mis datos todos son tabulares, o vienen de un archivo Excel y son tabulares, o vienen de una base de datos y son tabulares, entonces pues implemento un data warehouse, ¿cierto? Ya si de pronto mi caso de uso me exige, es que necesitas de pronto tener temas de machine learning, de reconocimiento de imágenes y tal, ahí sí de pronto puedes revisar la opción de implementar un data lake, porque pues te da más flexibilidad en cuanto a los tipos de datos no estructurados, semiestructurados y estructurados, los puedes almacenar ahí mismo, ¿cierto? Siempre teniendo muy en cuenta que ese data lake no se vuelva en un pantano de datos, ¿cierto? Entonces, con las prácticas adecuadas puedes tener pues uno u otro. No, no es que uno complemente al otro, a no ser de que sea pues como un caso de uso muy, muy particular. Gracias, Pipe. Y socializamos por acá la pregunta de Wilson. Y se dice que los S3 reciben todo tipo de datos. ¿En qué formato se subirán o se almacenarán pues, los datos estructurados o de tipo columnar? Entonces, pues sí, todo tipo de datos, pues porque podemos guardar inclusive fotos del paseo, pues que no queremos guardar en la nube de Apple o en Google Drive y no queremos pagar eso. Entonces podemos subir esa información pues a un bucket de S3 y consultarla, ¿cierto? Es decir, todo tipo de datos. ¿Y en qué formato se subirían? Pues la recomendación cuando uno está trabajando con datos estructurados es tenerlos en Parquet, por la compresión y por el tipo de almacenamiento que es columnar. Los archivos en Parquet utilizan, pues, bueno, o están escritos bajo el protocolo pues, de Apache Parquet, ¿cierto? Es una definición estándar, por así decirlo, que facilita la lectura de los otros protocolos de Apache, como son, por ejemplo, Spark, para la lectura distribuida, o de Hive también, ¿cierto? Entonces, son protocolos. La recomendación diría, pues, que es Parquet. Pero si la tenés en CSV, pues también, ¿cierto? También funciona pues bien. Pero creo que la recomendación sí es irnos por el Parquet. Yo ahí de pronto complemento como la respuesta que damos en el chat, y la que da Diego es: existen varios formatos que se usan, ¿cierto? Está Parquet, está Avro. Los dos formatos son formatos que tienen sus diferencias también. Parquet es un tipo de archivo columnar, ¿cierto? Su estructura es columnar. Y para Avro es a nivel de filas que se almacena la información. Entonces, digamos que en la industria lo más común que te encuentres es eso, ¿cierto? Que la información tabular se almacena en Parquet porque tiene una compresión, unas bondades súper buenas a nivel de que, no sé, por ejemplo, una giga
te la reduce hasta un 80 o un 70% a nivel de compresión. Entonces, digamos que el almacenamiento se empieza a volver mucho más económico. Y pues Abro lo mismo, tiene unas bondades a nivel de compresión de archivo muy buenas, pero los dos em, tipos de archivo, de formato son diferentes. También se pueden aplicar para diferentes casos de uso. Gracias, Pipe, de una. Y creo que ya, ¿cierto? Voy a entrar en el chat. Listo. Bueno, creo que para complementar una pregunta, esta, de si es necesario, pues, pues que las tres capas sean solo para Data Lake, o podríamos tener una de esas capas en un warehouse, por ejemplo, ¿cierto? No sé, vamos a trabajar los datos crudos y limpios en las capas bronze y silver en un lakehouse, en un data lake, y luego la capa gold, pues podemos ya cargarla en un warehouse de forma tal, pues que tengamos ya la información lista pues para consumir, ¿cierto? Entonces, esto depende de la aplicación y podemos hacer uso pues de esta arquitectura de medallón. Es flexible, ¿cierto? No es como que esto es un data lake pues y las tres capas las tenemos ahí, no. Una de las tres capas puede ser incluso otra tecnología o un lakehouse pues ya con lo que vamos a ver. Ahí pues como para complementar otra pregunta, otra respuesta que hay por ahí. Y listo muchachos, no sé si hay más preguntas o nos vamos al descanso. Listo, vamos entonces a un descanso hasta las 11 y ya continuamos entonces con la demo práctica para que vayan por café.
Listo, muchachos, ya estamos por acá. Listo. Bueno, entonces, como ejercicio práctico, vamos a resolver esta publicación que hicimos en Medium, que ahí les acabo de enviar el enlace. Vamos a abordar una ETL serverless que utiliza la capa de la arquitectura de Medallion con unos data lakes. En este caso son buckets DS3. Vamos a tener 3 buckets DS3. Uno de la información cruda, otro de información en staging y otro de resultados, entonces los cuales podemos pues, simular como bronze, silver y gold. La información la vamos a traer de unas APIs, la cual nos da la información del COVID en Estados Unidos y del COVID en Colombia. Entonces vamos a jalar la información a través de unas lambdas. Pero bueno, primero les voy a explicar que todo este proceso está orquestado a través de Step Function, que Step Function ya lo vimos, que es el mismo servicio que utilizamos cuando ejecutamos unas lambdas para llevar los archivos a S3 y transformarlos. Entonces, esto ya lo conocemos, pues. Y el Event Bridge, que es este servicio que nos permite calendarizar cuándo se va a ejecutar esto y cada cuánto. Entonces la información llega a los buckets de S3 a través de unos Python en estas lambdas. Luego la información del bucket de S3 de información cruda es transformada y llevada al bucket de staging en este dato, y también se crean unos catálogos de Glue. Esta transformación se hace también con un Python. Luego, la información cuando está en staging pasa por un proceso de calidad, que también es otro Python que tenemos en un job de Glue. Y finalmente llega la información a un bucket de S3 con los datos de resultado, que es lo que vamos a llamar pues como gold. Lo que tenemos acá es lo que les comentaba de Lake Formation, que es este servicio de AWS que nos permite definir niveles de acceso, pues, hemos dicho, gobernar la información. Entonces, aquí yo defino unos roles, admin, analyst y developer, y digamos que Pipe, por ejemplo, en este caso es un analyst, entonces Pipe va a tener acceso, pues, a ciertas tablas, ¿cierto? Y según, pues, el rol que tengamos, pues, vamos a tener acceso a una cosa o a la otra. Y, finalmente, esta capa de visualización que vamos a tener, que es una instancia de S2, en la cual vamos a instalar Docker, y en ese Docker vamos a ejecutar Superset. Con ese Superset vamos a hacer una grafiquita, yo creo, sencillita, para que vean pues como las particularidades de utilizar este tipo de visualizadores. Nos parece pues como muy interesante, no lo habíamos trabajado mucho. Y listo, pues ahí vamos a abordar entonces todo, desde la ingestión, que lo haríamos con las lambdas, las transformaciones, que las haríamos con los jobs de Glue, la catalogación con Data Catalogs, el gobierno de los datos, que lo haríamos con Lake Formation, y la visualización, que la estaríamos haciendo con Superset. Bueno, y pues como esto es una S2, vamos a exponer a través de un puerto para poder consultar desde internet, por así decirlo, pues, el reporte que estamos haciendo o las gráficas. Les voy a mostrar pues como por encima de este post, aquí hay pues toda una explicación de por qué una arquitectura ETL. Explicamos cada uno de los servicios, para qué sirven, todos los que utilizamos ahí. Bueno, creo que aquí no está pintado Athena. Bueno, serían como este sería pues como el Athena. Que el Athena es el servicio pues que va y consulta los catálogos de Glue de acuerdo al rol que se le asigna pues por Lake Formation. Entonces acá están todos los servicios. Acá se explica pues como el flujo de los datos, que es lo que acabamos de conversar. Se explica pues cada flujo pues como separado por estas cajitas. Gestión, transformaciones, visualización. Hablamos también de los costos, pues
explicamos de cada uno de los servicios lo que debemos de tener en cuenta pues como para este tipo de implementaciones. Finalmente pues hacemos un costo aproximado de cuánto nos valdría todo esto. Entonces, por ejemplo, por mes, pues con la máquina que tenemos encendida todo el tiempo, nos costaría $80 por mes aproximadamente. De hecho, pues ahí vemos que el costo es la máquina básicamente. De hecho, pues creo que lo ejecutamos con una máquina un poquito más grande. O sea, Superset sí necesita un poquito más de cómputo. Pero bueno, pues igual sigue siendo una solución muy, muy económica, pero pues a tenerlo en cuenta. Aquí unos links para que consulten a qué tienen acceso pues en la capa gratuita y cómo calcular pues también con el pricing de Amazon. Y también vamos a estar trabajando mucho en el repositorio de Git, que por acá está el enlace, ya se los voy a compartir. Y recuerden, ahí está pues la IAC, entonces les puede ayudar mucho con el proyecto final. Creo que esta clase les va a dar muchas herramientas también para abordarlo. Y al final vamos a hablar los parroquiales acerca del proyecto final. Entonces, vamos a revisar primero el repositorio de qué es lo que desplegamos. Entonces, primero, tenemos un master, un YAML master. Este YAML es el encargado de, pues, esto es lo que vamos a desplegar en CloudFormation, ¿cierto? Que es este servicio en el cual desplegamos las pilas para ejecutar todas las instrucciones que hay ahí. Estos archivos, a ver, sí, estos archivos pues, los cargué a un bucket de S3 para el despliegue, pero pues esto lo podemos cargar de forma manual o sincronizar con Git, ya vamos a ver. Pero bueno, vamos a explicar primero el master. Entonces, acá están todos los recursos. Acá por ejemplo, para el recurso de KMS, entonces se redirige al template, al archivo que tiene la información del template de KMS. Acá está en un bucket, ya les voy a mostrar pues cómo lo accedemos. General. Y este es el public bucket. Es este public de acá. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de KMS, entonces abrimos el archivo y es esta URL, es la URL del archivo, la que se accede por acá. Entonces, bueno, KMS, S3, ¿cierto? Y aquí pues de referencia. Algo importante, por ejemplo, aquí no tenemos parámetros, pero aquí en el caso de S3 sí tenemos unos parámetros, entonces ya les voy a explicar cómo hacemos esto. Entonces, para que se despliegue S3, mire que tiene un depends on, es decir, S3 solo se va a desplegar cuando ya se haya desplegado KMS. Entonces, KMS no tiene dependencias, no tiene parámetros, se ejecuta solo. KMS es el Key Management Service, que es la seguridad y la encripción que le vamos a poner a los buckets de S3. Esta clave de encripción es la que todos los servicios que van a S3 deben de tener este permiso asignado, pues el permiso a la KMS. Entonces, por ejemplo, vamos a desplegar el S3. Entonces, miren que él está utilizando S3 KMS Key y dice que lo está obteniendo de los outputs de KMS, del template de KMS. Entonces, vamos al template de KMS. Aquí definimos pues la KMS, pues que son, aquí le están dando permisos de create, encrypt, generate data key y describe key a todos los recursos. En este caso pues lo tenemos abierto. Uno lo podría cerrar pues como solo a las lambdas, solo al S3, es como la recomendación. Y esto es lo que les decía, los outputs. Entonces mire que acá tenemos unos outputs, entonces definimos KMS3, este de acá, KMS3, y lo vamos a pasar con este alias. Entonces, este rol de acá, perdón, el KMS de acá, lo vamos a pasar con este alias. Lo mismo el ARN. A este recurso, si esto es un recurso, perdón, o es un resource, a este recurso lo vamos a pasar al output con el ARN. Entonces, ya de esta forma podemos utilizar un get add para traernos el ARN del KMS que está en otro template y utilizarlo pues en el despliegue de otros. Bueno, esto en cuanto a S3, ¿cierto? Y pues que está utilizando la salida KMS S3
del template de KMS. Luego vamos con IAM. Entonces, IAM se despliega cuando ya esté el S3 y cuando ya esté el KMS. En el S3 es donde vamos a subir, pues, en este caso, pues, tenemos los templates ahí. Parámetros, entonces, este va por esta llave también tiene el parámetro de KMS y el data consume. Entonces, les voy a mostrar acá, bucket data consume, y lo saca de este, listo. Les vamos a ver entonces este parámetro de S3 KMS, cómo se está utilizando en el template de IAM. Entonces, me voy al template de IAM y acá se definen en parameters los diferentes parámetros que él va a ir a buscar, o que, mejor dicho, la master le va a coordinar, por así decirlo. Entonces, sigamos, vamos por IAM. Bueno, las lambdas dependen de IAM, pues porque las lambdas tienen un rol, y de hecho el rol es el parámetro, pues, que pide, pues, o que le pasa, pues, el master para poderlo desplegar. Glue depende también de IAM, ¿sí? De IAM y de S3, pues porque en S3 va a estar el código de Python. La stat function depende de IAM, de Lambda y de Glue, pues porque estos dos servicios están incluidos en la stat function. Perdón, que es todo esto de acá. Entonces ya tienen que estar las Lambda, los S3 y los Glue para poderlos incluir ahí. Listo. Event Reach, que también es lo mismo, pues ya tiene que estar las lambdas, IAM y la step, lo mismo los parámetros, pues, que van necesitando. Y la S2, bueno, en este caso, pues, la tenemos comentada, pero no, eso, la S2 no va comentada, eso despliega así tal cual. Y vamos a pasar entonces por encima cada uno de los templates. Yo creo que tomémonos un rato, acá otros 10 minutos, para que revisemos bien el template, por lo menos por encima. Entonces, este es el template de la S2. Lo primero es el security group de la S2, es decir, la red en la cual va a estar la S2. Entonces, en este caso la definimos con unos puertos para que tenga comunicación por el puerto 8088. Ahorita vamos a ver que lo vamos a utilizar. Este es el puerto mediante el cual se expone en la S2 el superset. El 3306, que es el puerto que utiliza MySQL, que es la base de datos que utiliza superset a su vez. También tenemos por acá el rol de la S2. Cada S2 hay que crearla con un rol y de hecho con un instance profile. Entonces la S2 siempre necesita estas dos cosas. En este caso no hay nada de particular, ustedes pueden desplegar esto que está así tal cual, no hay que agregarle, pues, como mucho al rol de la S2. Eso sí, pues en este caso, porque la S2 no va a tener como mucha interacción con otros servicios, pero si la S2 tuviera que escribir en S3, si la S2 tuviera que llamar una lambda, etcétera, sí tendríamos que darle permiso al rol de la S2 en todos esos otros servicios. Es como para tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues la S2 que ponemos por acá, que hay que atacharle el instance profile, que es el que está acá arribita, que depende, pues, del rol de la S2. Aquí, como para mostrarles así el volume size, bueno, esto es el EBS, como el disco duro, pues, con el que vamos a utilizar la S2. De hecho está grandecito. Este es otro disco que le estamos configurando. Esta es una AMI, pues, que ya tiene el sistema operativo que necesitamos, que en este caso, pues, es un Linux, y la máquina está grandecita. Esto es lo que yo les decía, que creo que no quedamos con una T2 Medium, sino con una máquina un poquito más grande, porque Superset sí requiere un poquito de cómputo. ¿Qué más hay acá? Así, el Security Group, que es la red que se definió donde va a estar la S2, que es esto, que es la primera parte que se definió por acá, que es la red con todas las reglas de los puertos, con la comunicación, pues, exactamente desde los protocolos, desde cuál hasta cuál puerto va a estar habilitado y por cuál protocolo. Bueno, y ya al final está el user data, que son estas instrucciones que va a ejecutar la S2 cuando se crea
para que ya esté lista pues como con lo que se necesita. En este caso es un user data de Bash, puede ser un user data de PowerShell también. Eso es cuando aprovisionamos una máquina, pues, y que cuando entremos ya tiene que tener pues como ciertas cosas listas. Entonces, en este caso, por destacar así, se instalan pues como las dependencias necesarias para tener el Docker instalado. Clona, por ejemplo, en este caso, se ve que está clonando este repositorio, está clonando el repositorio pues de Git, y está iniciando el superset, ¿cierto? Pero hay toda una configuración más allá pues que vamos a ver del por qué le está haciendo. De hecho, miren que está utilizando el Docker Compose. Ahorita vamos a ver este archivito que también tiene otro poco de instrucciones. Entonces ahorita vamos a ver pues bien esta parte de acá. El por qué pues, bueno, o cómo funciona, ¿cierto? Pues porque a mí me pareció pues como sorprendente la forma en la que funciona pues el superset, pero ahorita vamos a ver que no está tan raro. En el Event Bridge, que es el temporizador, tenemos simplemente esta instrucción, lo tenemos deshabilitado pues para, no necesitamos pues que lo haga, pero bueno, aquí simplemente iría enable. Esta es como tal la expresión que da el calendario pues para la ejecución. Y en este caso es todos los días a las 7 de la mañana, ¿cierto? Así se escribe pues. ¿Qué más? No, ya, eso es todo. Pues depende de la ARN, de la step function, pues porque él va a estar ejecutando una step function, y el rol del event bridge, que ese rol pues también se define por acá en el template de IAM. Ahorita lo vamos a ver. Glue. Aquí en Glue no hay mucho por decir, porque de hecho todo esto pues como que es lo que nos entrega ChatGPT cuando le pedimos la infraestructura como código. Aquí cambios como tal a tener en cuenta, el script location, que en este caso pues es un bucket de S3 donde están los códigos de Python. Entonces los vamos a mostrar por acá. ¿Cuál era? S3 Glue Code 2. S3. Creo que es este. Entonces acá están los dos códigos que utilizamos. Uy, no, espere. Script location, transform, Glue Code 2. Es este. Bueno, es que también estoy escribiendo ahí los resultados de otro, de Athena, creo que están quedando en el mismo bucket. Pero bueno, ahí le estamos apuntando a estos archivos, al de quality.py y al de transform.py, que son los Python. Ahorita los miramos pues por encima cuando ya esté pues desplegado. Sí, entonces apuntarle al código de Python, también ponerle pues una ruta de S3 donde van a quedar los logs, que creo que son esos mismos que hay ahí. La recomendación ponerlos como una carpeta, no ahí mismo, como lo pusimos ahí. ¿Qué más hay por acá? El nombre del job de Glue. Sí, son poquitas variables, la verdad. Pues casi todo viene siendo pues como estándar y solo nos tenemos que preocupar por Python, el código donde la ruta donde está el código en el S3 en este caso, y la versión de Python. De resto pues todo es como muy estándar, y esta ruta también pues donde va a escribir los logs. El otro job de Glue es exactamente lo mismo. Nos preocupamos por la versión de Python, donde está el script, que este es el job de quality, ¿sí? Glue quality, le apunta al Python de quality, la ruta donde se van a escribir entonces los logs de estas ejecuciones. Listo. En IAM hay varios roles. Entonces el primero es el rol de las lambdas, que a ambas lambdas creo que van con el mismo rol, que es este de acá. Ese rol ya lo vimos, ¿cierto? Que fue en la clase que utilizamos dos lambdas en una step function para hacer unas transformaciones. Entonces es exactamente igual, solo que en estos casos, en este caso tiene que tener estos permisos en S3 sobre estos dos recursos. También permiso en el KMS, porque estamos utilizando pues un KMS. Entonces miren que estamos utilizando otra vez el parámetro S3 KMS que sale pues del output de KMS. Este es el rol de Glue. Todo esto de acá es la parte
como estándar que uno dice, pues que es lo que le entrega ya la documentación lista o lo que le entrega uno el chat GPT. Y esta es la parte que uno tiene que trabajar, que son las políticas. Entonces, en este caso, este job de Glue, pues tiene estas políticas, todo esto de S3. Pues la forma fácil es S3 asterisco, sí, ok, pues todas las políticas, pero esto es ya pues acotando permisos. También están las políticas de Glue, que son todos estos permisos de Glue sobre estos recursos de Glue. Entonces, Glue tiene tablas de bases de datos y tiene catálogos. Entonces, en este caso le está dando acceso a todos estos. Esta clavecita que hay aquí, esto es una fórmula. Esto es una fórmula y el sub la ejecuta. Entonces, esto lo que trae es como el código de la cuenta, mejor dicho, complementa el ARN, el código de ARN pues, del servicio. Entonces, también es muy útil utilizar esto pues para no venir acá y quemar, porque normalmente uno de estos códigos los trabaja entre ambientes, entonces son como diferentes cuentas. Entonces por uno estar quemando el parámetro, esta es la cuenta 28523 y luego vamos para la 13, pues bueno, acá más fácil pone uno pues como estas funciones y las ejecuta con el sub. La política de Atina, lo mismo, pues este montón de políticas pues encontramos que eran necesarias. ChatGPT también le ayuda a uno mucho con las políticas, por uno no enredarse pues con eso. Por ejemplo, en este caso, el ARN de, ¿esto qué servicio es? Este es Atina, necesita, por ejemplo, la región. Entonces, lo mismo, hay que utilizar esta función para no estar poniendo US East 1, ¿cierto? Y aquí el account ID, es lo mismo, lo que les estaba diciendo, para parametrizar de una vez el account ID y que no importe pues la cuenta en la que ustedes lo estén desplegando, sino que el mismo pues vaya, ejecute esta función y lo traiga. Hay otra política que es la de los logs, que esto básicamente, bueno, esto es una política pues como de CloudWatch, que es el servicio pues que nos permite visualizar todo lo que está pasando en la nube. Esto también es muy útil, esta no sé si es obligatoria, pero es una recomendación tenerla para uno ver pues en CloudWatch qué es lo que está pasando con los recursos. El rol de la Step Function, todo esto es lo estándar que nos entrega la inteligencia artificial. Ya por acá empiezan las políticas. Entonces, en este caso, la primera política es para poder invocar, ¿cierto? Pues esta es la step function. La step function, su labor es invocar Lambda. También start el job run, pues el job los jobs de Glue. Acá está. Entonces, bueno, estas son pues, las políticas que se definen sobre estos recursos. Entonces, miren que aquí en los recursos, lo mismo, estamos parametrizando estos valores, entonces lo pueden hacer así tal cual, eso es una recomendación para que lo hagan siempre, siempre es como más útil de estas funciones, que estas son las lambdas. Estos son los jobs, el de transform y el de quality, y son estos permisos. Creo que estas políticas se podrían unificar en una misma, bueno, no sé por qué, bueno, seguramente estuvimos probando y le tuvimos que adicionar luego las políticas, pero esto aquí podría ir en la misma, porque es a los mismos recursos. Luego tenemos Event Bridge Roll, que es este timer pues, que va a funcionar para, de trigger para la step function. En este caso le estamos dando permiso a todos, no nos complicamos ahí con el Event Bridge. Y las salidas, ¿cierto? Que son los parámetros que vamos a necesitar en otros templates para utilizarlos. KMS, este ya lo vimos pues como por encima. Le está dando también permiso de KMS a todos los recursos con estas actions. Las lambdas también ya las conocemos bastante, así se explican pues, las lambdas. El nombre de la lambda, las variables, esta es la ruta donde va a quedar la información. Esta es la lambda handler, esta es como la función en la cual nos vamos a tomar pues para el código de Python pues, que vamos a ejecutar. Si tenemos que devolver algo, sabemos entonces que lambda handler es la que va a devolver este retorno. Vamos a utilizar Python 3.9. El rol es el lambda execution role, que es el que vimos acá. ¿Qué más hay ahí? El código de Python es este. Pues en este caso lo tenemos en S3 y lo tenemos en un punto zip. No lee un punto PG, entonces tiene que ser un punto zip.
Y la otra lambda es exactamente lo mismo, solo que le apunta al otro Python. S3, bueno, vamos por S3. Ya sabemos que S3 es muy fácil de desplegar. Básicamente son como 4 líneas aquí pues porque le ponemos KMS y le estamos referenciando pues el KMS, lo estamos haciendo pues bien. Pero un bucket de S3, pues recuerden que sale como con 4 líneas de código. Y estamos tirando pues varios buckets de S3. Ahí pues como a tener en cuenta el nombre de los buckets, que son estos de acá. Entonces ahí van 1, 2, 3. 3 buckets por este lado. Esta es la política de los buckets. Básicamente le está dando permiso a todos los recursos para que puedan acceder pues, al bucket. Sí, básicamente las políticas de los buckets. Sí, pues, para poderle dar acceso a las lambdas. Bueno, cada bucket tiene pues su política, ¿cierto? Para darle acceso a las lambdas y a los buckets de Glue. Pero con una pregunta. ¿Cómo se está utilizando una instancia T2X Large? No está ni en la capa gratuita. No, esa no está en la capa gratuita. Pero lo que pasa es que estamos utilizando la de la capa gratuita y encontramos que Superset necesita un poquito más de cómputo. Entonces, sí nos tocó tirar pues como una máquina un poquito más grande. De pronto se podría probar con la capa gratuita y pues creo que no daría de pronto la capacidad para hacer grafiquitas y eso, pero bueno. En términos de costos, se utiliza por medio de... En términos de costos. ¿Cómo así, Jesús? Bueno, el template de step, vamos por el último. Y bueno, este les recomiendo que, pues a mí me ha funcionado, que construyo las step functions, que son todos estos elementos pues de flujo que hay en las step functions, pues hacerlas pues aquí desde consola y uno se copia el código y ya lo tiene. No, pues en mi caso no he tenido mucha experiencia con ella, entonces así me funciona, pues como que las armo acá y aquí le doy en código, entonces mire que esto es lo que les decía, pues acá invoca de forma paralela las dos lambdas y luego va un job de glue, luego va el otro job de glue pues de forma secuencial. Entonces yo lo que hago es que las organizo acá de forma manual, es decir, que creo esto pues el paralelo y todo esto, y me copio este código, y este código es de acá. Entonces también puede funcionar. Si hay que parametrizar unas cositas, por ejemplo, yo esto lo parametrizaría, la región como vimos con la formulita, y le pondría pues un sub, aunque creo que aquí no se puede parametrizar. Bueno, no, aquí no, en el caso de la step function no se podría parametrizar. Hay otra forma de hacerlo. Listo. Esto en cuanto a los recursos, ¿cierto? Ahí tenemos los recursos, los roles, todo listo. Los códigos, vamos a ver, por ejemplo, los códigos de Glue. Tondi, parce, por Señor. aquí tienen como unas preguntitas. Jesús pregunta, ¿cómo se está utilizando una instancia T2X Lars para el superset? Y si en términos de costos, ¿cuánto nos costó? Yo la verdad es que no me acuerdo si usamos la capa gratuita o nos costó como No, un par de no es dólares, capa ¿no? gratuita y sí cuesta unos dólares. Y la utilizamos es porque la T2 Micro no nos dio, pues sí necesitamos pues como un poquito más de cómputo para hacerlo bien. Ustedes podrían probar pues con la T2 Micro a ver si les disponibiliza el superset, pero bueno, si no les da pues sí les tocaría subirse un poquito, igual pues hay que ser responsables y encenderla y apagarla. Pero bueno, hay otras preguntas. Una de Sebastián que dice, sé que todo depende del caso de uso, pero para temas de limpieza de datos siempre he usado Jupyter Notebooks porque me parece más fácil a la hora de ver qué se ejecuta en cada operación. Para cargarlo en AWS Glue es necesario convertir el archivo a punto, la extensión de Jupyter o cómo funciona en la práctica.
Bueno, pues mira, Sebas, normalmente hay una opción que te permite usar Jupyter Notebooks en Loom, ¿cierto? Eso por ese lado. Eh, y también tienes la otra opción de usarlo como un script de Python normal, ¿cierto? Entonces, digamos que te dan opciones e incluso tiene una opción de usarlo de forma visual, arrastrando cajitas y haciendo la configuración necesaria y él por detrás va creando el código. Eso entonces, Glue tiene como una parte visual, una parte de script en Python y una parte que te va a funcionar como un notebook de Jupyter. Ahora, normalmente en la industria te vas a encontrar que la de en medio es la más usada, que se usa es un script de Python para, para ejecutar pues como los trabajos de Glue normalmente, ¿cierto? Eso también se conecta con DevOps, bien sea que uses, no sé, GitHub, bien sea que uses GitLab, bien sea que uses Azure DevOps, que es la forma como profesional de trabajar y versionar el código para que se versione el código de ese glue y no se tenga que hacer de forma manual, ¿cierto? También se puede conectar estos códigos desde tu local y hacer el despliegue en el servicio como tal. Entonces, digamos que esas son las opciones que tienes. Sí, y por ejemplo, en este caso nosotros pues todos los códigos de Python los hicimos en Jupyter, pues, o notebooks, pues, que es lo más fácil para uno trabajar e irse equivocando, pues, y corrigiendo de forma modular. Ya por último, pues lo implemento uno en un punto PY, que es pues, como lo que requiere. Y hay otra Eso. pregunta, que es, los nombres de la S3 se podrían parametrizar para no solo tener un único lugar y cambiarle los nombres y que no tengamos que cambiarlo en varios archivos. Sí, sería utilizar parámetros. En este caso creo que no estamos utilizando parámetros, pero es tener este template de parámetros que uno finalmente introduce un YAML con un JSON, perdón, con el nombre de los parámetros. Pero bueno, en este caso, pues como para los ejercicios que estamos haciendo, no quisimos enredarnos con eso. Pero digamos que a nivel profesional, uno utiliza en Azure DevOps, en las librerías de Azure DevOps o en GitHub, en otras carpetas, va estableciendo ahí todos los nombres y con eso pues ya uno despliega y el despliegue va y busca esos nombres, ¿cierto? Pues para no tenerlos que quemar directamente en el template. Y bueno, listo. Voy a pasar un poquito más rápido porque creo que me tomé mucho tiempo acá explicando todo el código pues, de la implementación. Entonces vamos a pasar un poquito más rápido pues, acá por los códigos de Python. Bueno, acá se inicia pues como el contexto de Glue, pues porque vamos a utilizar Spark. Entonces hay que iniciar pues una sesión. Acá se crea la instancia de Spark. Y estas son las funciones con las cuales vamos a hacer unas transformaciones. Entonces, por ejemplo, esta función la definimos para convertir unas columnas a fecha, esta para convertir unas columnas a número. Entonces, miren que las funciones pues, que estamos utilizando son pues de casteo del tipo de datos. Esto de igual forma, pues ChatGPT nos ayuda mucho con eso. Pues tenemos que entender un poquito cómo funciona Spark y la inteligencia artificial nos ayuda con el resto. Por ejemplo, aquí convertimos pues a números. Entonces tenemos varias funciones y ya finalmente pues las ejecutamos las funciones. Ahí sí creo que se nos va un poquito más de rato porque quiero enfocarme un poquito más en el superset pues, que vamos a hacer ahora. Lo mismo pues el código de transformaciones. Acá pues hay varias transformaciones que eliminan algunas columnas, que convierten de JSON, pues porque la información viene en JSON y los convierten al archivo Parquet. Estos son los códigos. Ah, no, esto no convierte el tipo de dato. Son estos los de la lambda, perdón. Entonces acá lo que les decía, el código de Python y el .zip que contiene la misma información del código de Python de la lambda. Entonces, en este caso, es la lambda que utiliza el código de Python para traerse la información de COVID de Colombia. Entonces, va a esta URL. Estamos utilizando HTTP con URL lib3. Es la forma más fácil pues, que hemos encontrado para hacerlo. Es relativamente sencillo.
Y de esta forma pues nos vamos por la información. De hecho, la información viene acá en esta línea. Este cálculo pues es como para el nombre del archivo con el cual lo vamos a escribir, ¿cierto? Es como para ponerle aquí la fecha en este formato. Que así es como va quedando la información acá en los archivos. ¿Y eso cuál es que queda? Code, lambda code. Serán en estos. No, acá están los Python. Bueno, ahorita miramos. Pero van quedando pues acá. ¿Dónde los escriben? Listo. El de Estados Unidos es lo mismo, pues utilizamos la misma librería. Pues sí, es básicamente eso lo que le cambiamos el endpoint. Ya vamos pues a otra parte, pero igual utilizamos URL3 y lo guardamos en una ruta, porque no me acuerdo de la ruta exacta, porque no la tengo por acá. Y vamos por el código de superset para poderlo ver en acción. Vamos a pasarlo también, que es un poquito más por encima. Entonces, bueno. Bueno, primero se instala pues la última librería, la última versión pues de Apache de Superset. Se inician las variables de entorno. En este caso iniciamos variables de Flask. Flask es una librería para aplicaciones basada en Python. También hay una variable de SQL Alchemy y es porque necesitamos una base de datos de MySQL por el puerto que habilitamos por allá en la S2 y en el Security Group de la S2, que es el 3306. Instalamos por acá unas dependencias, son dependencias pues varias a través del usuario root. Luego seguimos con otra instalación pues de dependencias. Esto no es lo recomendado pues tenerlas ahí quemadas, porque normalmente pueden ser, pues, aquí tenemos, no sé, 10 dependencias, pero pueden ser 50. Lo ideal sería pues tener un archivito con este tipo de dependencias. Bueno, acá hay otras dependencias. Y por acá expone el servicio en el puerto 8088 y va y ejecuta el entry point SH, que es este archivo de acá. Entonces vamos a ver qué tiene acá. Entonces este lo que hace es que actualiza Superset, crea un usuario, que es en este caso pues, el usuario admin con el que vamos a trabajar, y expone Superset, bueno, ejecuta Superset público a través del puerto 8088 y lo inicia. ¿Qué más había por acá? Está el Docker Compose, no. Y este Docker Compose, que básicamente es la relación entre los dos servicios que tenemos. Entonces, tenemos dos servicios para utilizar Superset, que es MySQL, que se expone a través del 3306, como lo hemos dicho, y Superset, que se expone a través del puerto 8088, que es donde vamos a entrar a consultarlo. Entonces, en el Docker Compose, lo que estamos colocando es la relación, pues eso también nos lo entregan pues como por defecto la inteligencia artificial. Es la relación entre estos dos servicios que tenemos en el contenedor de Docker, que en este caso es un network, el Superset Net, y de tipo bridge. Hay un puente pues entre estos dos servicios que permite pues la comunicación. Y listo, creo que con esto ya estamos listos, ya podemos ir a la obra. Entonces, ya esto lo desplegamos, ¿cierto? ¿Cómo lo desplegamos? Por acá, en pilas. En este caso lo tenemos desde un bucket desde 3, entonces creamos una nueva pila. Acá copiaríamos la ruta del máster, ¿cierto? Que en este caso, pues yo porque ya lo tengo pues en un bucket desde 3, pero lo podríamos hacer desde un local o cargar un archivo o sincronizar desde Git. Entonces, en este caso, pues yo tengo este master YAML y el resto de archivitos pues también se encuentran acá, ¿cierto? Y están linkeados por su ruta, entonces él los va a encontrar fácil. Entonces, en este caso no vamos a hacer el despliegue. La idea también es que ustedes lo hagan y nos vayan preguntando también pues nos vayan contando cómo les fue, qué dificultades de pronto tuvieron para hacerlo de esta forma. Los archivos pues ya están construidos. Para ustedes desplegarlos solo le tendrían que cambiar el nombre a los buckets. Eso sí lo tienen que tener en cuenta, por lo que los buckets son de nombre único. Listo. Entonces ya con esto se nos despliegan todos los recursos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las lambdas. Vamos a ver los recursos así por encima. Dondi, Señor. hay unas preguntas por acá en el chat.
Jesús pregunta como, para el tema de catalogar la data, ¿nos podrían dar unas recomendaciones para nombrar tablas y o campos? Pues, bueno, lo ideal es que cuando estés trabajando con un proyecto, tener como un estándar de nombramiento, ¿cierto? Todo en minúscula, o usar estilos como Snake Case, que es con underscore o guión bajo en cada una de las palabras, en el espacio de cada una de las palabras, o usar Camel Case, que pues es la primera en minúscula y la siguiente palabra va en mayúscula, la primera letra, ¿cierto? De pronto como ese nombramiento, así. De pronto también como evitar como palabras con mezclas entre español e inglés, aunque pues lo pueden hacer también sin problema. De pronto como para el tema de ñes o tildes, espacio, eso sí, no se lo recomiendo pues como que lo hagan. También para las fechas no poner como fecha uno fecha 2 sino como la fecha creación o fecha actualización o cosas de ese tipo. Te pueden pues como ayudar a tener un estándar pues bien claro a la hora de tener un catálogo de datos. Entonces, pues eso por ese lado. También hay otra pregunta, a ver qué más preguntas hay. Mm, Profesionalmente, dice Javier, profesionalmente esas variables de entorno irían gestionadas en AWS Secret Manager. Bueno, creo que es afirmación, recomendación de Javi. ¿Es afirmación o es pregunta? Bueno, es Sí, que... afirmación, pues. Ah, listo, ok. Eh, listo, no, dale. No veo más nada en los códigos de Listo, luz también se podrían importar. Sí, se pueden importar. Sí se pueden importar. Parce. listo. Ah, bueno, algo que se me olvidó decirles. Si van a desplegar el máster así, tal cual como está, comenten la lambda en la primera ejecución y luego si la ejecutan con la lambda. Em, sí, creo que toca hacerlo de esa forma. Primero comentar esta y luego creo que si lo estuvimos probando varias veces y esa fue pues, como la que nos funcionó. De pronto como tenemos ahí varios recursos, nos enredamos con alguna dependencia de las lambdas. Pero sí, recomendaciones, comenten la lambda, desplieguenlo todo y luego vuelven y lo despliegan, pero descomentando la lambda. Eso sí, se me había olvidado, para que no les vaya a fallar. Bueno, listo. Ah, bueno, les iba a mostrar por acá las lambdas. Por acá pues quedaron las lambdas con su código de Python. ¿Cierto? Por acá están las lambdas tal cual. Los diferentes buckets de S3 que desplegamos están por acá. Creo que es este, de data. Sí, es este. Entonces acá en este caso, vamos a simular los tres, la arquitectura medallón a través de tres carpetas. La recomendación es que sean en tres buckets diferentes, pero no hay problema pues en este caso pues para lo que nosotros vamos haciendo. La información va quedando acá en RAW. Entonces veamos que la tabla cruda hay unos datos para Colombia y otros para Estados Unidos. Y los datos que traemos, creo que ya los habíamos visto en otra clase, son unos datos pues en JSON. Por otra parte, también tenemos los jobs de Glue. Vamos acá a Glue y a ETL jobs. Y por acá están los jobs de Glue con su código de Python. La step function, que es la que les mostré ahora, que mi recomendación pues es armarla a mano y copiarse el código y ya tenerlo pues para estandarizarlo en la IAC. Entonces por acá está pues como toda la orquestación. Ya cada recurso tiene su código de Python, pues que hay que apuntarle a un bucket de S3, entonces por eso no los vemos acá como si lo vemos pues, en la arquitectura. ¿Qué más? Por acá, listo. Y vámonos entonces ahora sí al superset. Entonces yo por acá tengo ya la máquina iniciada, ¿cierto? Está en ejecución. Bueno. Listo, yo estoy por acá pasteleando un poquito de la demo. Entonces, bueno, vamos a entrar por acá
al ID de la instancia, nos vamos a conectar a la máquina. Entonces por acá, en este caso a ustedes les va a dejar descargar un PEM demo. Bueno, pues un PEM, un archivo.pem, que es con el que ustedes ingresan a la máquina. Eso solo lo deja descargar una vez en la vida, por así decirlo, por máquina. Entonces yo tengo pues ya el PEM descargado. Y finalmente, pues ponen ese PEM en una ruta. Yo por acá lo tenía. Bueno, la tengo pues, lo tengo en descargas. Pues vamos a por acá. Por acá mi carpeta de descargas. Aquí lo tengo. Entonces en esta ruta, pues voy a abrir un CMD, ¿cierto? Un CMD. Por acá me lo carga. Y lo que voy a ejecutar es este código de acá. También me pasó que en algún momento tuve el PEM en un disco D, que no era el propio disco pues, donde estaba el sistema operativo y no me estaba ejecutando. Ahí no encuentro la razón, pero les recomiendo entonces que lo pongan en descargas o en el disco C. Ya en este caso ya ingresamos a la máquina. Aquí ya tenemos pues acceso a esta máquina, que esta es la IP de la máquina. Listo. Bueno, vamos a copiar la IP pública. Entonces, la IP pública, que es esta de acá. Y vamos a acceder por el puerto 8088. Entonces, lo pegamos por acá la IP. Y vamos a acceder por el 8088. Entonces, 8088. Y ahí accedemos pues al superset como tal. Esta es primera vez pues como que accedo acá en este superset. Entonces, vamos a hacer una configuración inicial. Pues porque el ahí no sabe pues dónde están los datos ni dónde los va a tomar. Entonces miren que por eso está toda esta parte de por acá. Bueno. Listo. Entonces primero nos vamos a datasets. Entonces hay que crear primero un dataset. Entonces le damos en más. No, hay que crear la conexión, perdón. Entonces nos vamos acá en settings, database connections. Creamos la conexión de database. En este caso, pues miren las opciones que nos da por defecto, pero en este caso nos vamos con Amazon Athena. Y acá vamos a pegar pues toda una cadena de conexión que nos da el Amazon Athena. Entonces, en este caso ya les muestro por qué. Que es esta cadena de conexión. Entonces, en esta cadena de conexión tenemos que poner la región, el puerto, que Amazon se comunica por el puerto 443, la base de datos, en este caso que vamos a tomar. Nos pide el bucket de S3 donde se encuentra la información y el workgroup donde se encuentra, el workgroup con el que vamos a trabajar esta información. Entonces, en este caso, ya con esto, crearíamos, perdón, este bucket de acá es el bucket donde queda la salida de los datos, ¿cierto? Si yo lo quisiera en una carpeta, pues le pongo por acá output, ¿cierto? Lo dejémoslo ahí como está. Lo dañé, listo. Pues connection. Se ve bien. Listo, creemos la conexión. Entonces ya acá tenemos una conexión con una base de datos. Entonces ahora sí nos podemos ir a dataset. Creemos un nuevo set de datos. Entonces ya podemos acceder a la base de datos que creamos con Athena, pues a la conexión, al esquema. Entonces nos aparecen todos los esquemas. Vámonos con este. Y nos aparecen, en este esquema, pues está la tabla de Colombia. Bueno, creo que está fecha de muerte. Bueno, creo que me voy con el esquema de Estados Unidos, que la tabla está un poquito mejor. Que tiene por acá. Que tiene como los muertos, los hospitalizados, entonces me parece más bacano. Entonces acá vamos a crear el dataset. Y el de una nos va a decir qué gráfico vamos a hacer en este caso, pero no nos compliquemos mucho. Vamos a hacer un gráfico de área.
Pero miren que es muy bacano. Esto es lo que yo les decía. De pronto, en una T2 micro, pues que es de la capa gratuita, no da porque tiene más poquito, pues por 2 GB de RAM de pronto no dan para todo eso que estamos viendo acá. Entonces vamos a seleccionar este gráfico. Vamos a ver que podemos hacer muchísimos gráficos. Eso me pareció muy bacano, pues he trabajado bastante con VI y se ve interesante. Vamos a crear un nuevo gráfico. En este caso, vámonos con la fecha de revisión en el eje X y vámonos con los muertos en el eje Y, pues que en este caso es lo que dice métricas. Y nos dice qué vamos a hacer, pues vamos, en este caso vamos a sumarlos, ¿cierto? No tiene sentido, pues no tendría sentido pues como el promedio. Y démosle clic acá para que haga el gráfico que le estamos pidiendo. Vamos a ponerle otro gráfico, no sé, de los hospitalizados acá mismo. También sumémoslos. Listo. Y le damos aquí para que se actualice. Y ahí ya tenemos un gráfico, entonces miren que está muy interesante, pues nos da una gráfica, pues como la que pone Power BI, la que pone Tableau, QuickSight, entonces se ve bastante profesional. Y podemos organizar pues todo tipo de reportes con esto. No sabría pues cómo cambiar la imagen y eso, me tengo que cacharrearlo un poquito más, de pronto acá en Customize. Bueno, vamos a guardarlo, pongamos el nombre, Dev Hospitalizer. Y si ya tuviéramos un dashboard, pues lo podríamos agregar ahí. En este caso, pues simplemente vamos a crear el gráfico. Ya les voy a mostrar dónde queda entonces. Entonces nos vamos acá a Charts y acá nos aparece ya el gráfico creado. Y acá en Dashboard podríamos crear un dashboard con estos charts que vamos creando por aparte. Entonces acá creo que nos aparece, a ver si así arrastrándolo. Entonces acá podríamos venir y organizar pues todo un dashboard con diferentes parámetros y guardarlo. Entonces, bueno, esa era la demo que teníamos. Abordamos entonces toda la fase desde la ingestión, la transformación de los datos, la arquitectura medallón en los data lakes. Finalmente, pues llevamos la información con el visualizador. Y ya les quería mostrar por último, rápidamente, la parte de Lake Formation, que es como se administran los roles y donde yo puedo decir, Pipe puede ver la información de Estados Unidos, pero no la de Colombia. Entonces, por acá, en Lake Formation, por acá nos aparecen los catálogos de Glue, las diferentes tablas, y aquí en Administrador, en Administrative, podemos poner los diferentes roles que queremos utilizar para visualizar la información. ¿Qué más? Bueno, ya no sé si tienen preguntas en cuanto a la demo y ya pasamos pues con unos parroquiales para hablar pues ya del trabajo final. Muchas gracias, Wilson. Qué bueno que les haya gustado. La idea es que tengan pues de como muchas ideas también para el trabajo final que ya vamos a comentar. Bueno, les voy a ir comentando y si tienen dudas o se animan pues a hacer la pregunta, me interrumpen. Entonces, bueno, el trabajo final, la idea es revisarlo el 30 de mayo a más tardar. Comprendemos pues que ustedes, hay muchos estudiantes pues de la escuela y de universidades que esta época se pone un poquito difícil. Entonces, bueno, la idea es que tengamos todo este mes de mayo para trabajar en el tema. Les vamos a estar enviando por WhatsApp el requerimiento nuevamente pues para que lo tengamos a la mano fresco y descarguemos la imagen. De igual forma, si lo quieren ir viendo, está en la primera presentación que hicimos. ¿Qué más? La idea también es que ustedes se metan en un escenario, ustedes digan, pues recuerden que la demo es para este banco, ¿cómo es que se llama? Perabank. Entonces que ustedes se metan en el escenario de Perabank y ellos van a recibir la información de tal forma y ustedes son los que dicen, ¿cierto?
la información va a llegar desde una base de datos, desde una API, desde un data lake. Ustedes son los que van definiendo cada fase de la implementación. Ustedes definen también si van a trabajar con una arquitectura medallón para tener la información en data lake, si finalmente la van a disponibilizar en un warehouse. Ya también vimos la clase de warehouse. Y finalmente un visualizador, que pues les recomendamos también un visualizador, creo que eso no hace parte de la demo, pero si quieren implementar un visualizador pueden usar QuickSight, que es muy costoso y muy fácil, o también pueden utilizar Superset, que ya vimos pues que está también muy chévere. ¿Qué más por parroquiales? La idea también es que ustedes vayan haciendo y nos vayan pues preguntando. Como les estaba diciendo, métanse en el cuento pues de un escenario que ustedes mismos armen y argumentenlo. Pues creo que cualquier tipo de solución que ustedes hagan va a estar bien, porque pues, soluciones hay muchísimas para este tipo de casos. Streamlit. Que lo vamos a revisar. Otro visualizador. ¿Qué más? No sé, Pipe, si tenés algún otro parroquial. Quedamos pendientes entonces de enviarles el video ahora y de recordarles entonces el trabajo final. Yo tengo una mira, pregunta. ¿vale? En el Sí, proyecto que claro. nosotros vamos a entregar, debemos de reportar también los costos que se generan o se generarían. No, mira que no los tienen que reportar, pero sería muy chévere si ustedes tuvieran eso en cuenta. Pues, por ejemplo, muy bacano si ustedes pueden hacer un artículo como eso. Obviamente eso es mucho trabajo, pero pues ya ustedes entrados en gastos, muy bacano pues si ustedes consideran absolutamente todo lo que ustedes tuvieron en cuenta. Pues por ejemplo, ¿por qué un data lake? Estos son los costos, ¿por qué un warehouse y por qué ese warehouse? Pudiste utilizar una RDS y utilizaste Redshift, Spectrum o Redshift normal. Entonces sería chévere, pues no es camisa de fuerza que tengan que tenerlo, pero sí sería pues muy ganador, obviamente, pues tener los costos y que ustedes sepan que lo consideraron. Creo que con eso ustedes quedarían con un aprendizaje más completo. Ah, listo, gracias. Otra pregunta, ¿todas las diapositivas están subidas en el Drive? Es que yo en estos días fui a ver y creo que solo habían 2 o 3 y la verdad me gustaría pues si se puede subirlas para poder consultar la teoría. Listo. No sé, eso revisémoslo con Simon, que es el que está organizando esa parte. Yo creo que sí, se supone que están todas subidas en el Drive, que lo habíamos revisado. Ah, ¿Qué dice bueno, gracias. Sebastián? Que sí, que están todos en el Drive. Listo. Bueno, no, muchachos, eso era todo. Igual cualquier duda, pues ahí estamos pues por el canal de WhatsApp, nos van contando y vayan montando el escenario y la arquitectura que Pipe les recomendó ahí, draw.io. Sí, draw.io. También, si quieren validar pues Publicidad una no primera paga. arquitectura con nosotros, sí, ellos no nos pagan, pero funciona muy bien para todo tipo pues de arquitecturas. Igual también si ustedes son expertos en otra nube, pues háganle y vienen y nos enseñan a nosotros. Ya, ¿qué más? Sí, yo creo que un buen comienzo sería eso, definir una arquitectura en draw.io, hacer el muñequito y empezar a meterse en el escenario que ustedes van a plantear. Y listo, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias entonces. Espero que hayan aprendido mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Gracias.